Comenzamos con un consejo que nos da Rabbeinu Hakadosh en el libro que se llama Likutei Yesod, que escribió Rabbi Natan, de las enseñanzas de Rabbi Nachman Mibreslev. Si no saben qué fue Rabbi Natan, vayan a la página Hasidei Breslev yindofree.com, pueden meterse, hay una pequeña biografía. ¿Quién fue Rabbi? Exijo el... Ok, Ariel. Vedrat Hashem. Pueden ver una pequeña biografía. Ahí la compartí. Ariel vio la página esta mañana. Le gustó la página y me llena de mucha alegría todo eso, Rabotai. Bueno, uno de los consejos que nos da Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman Mibreslev, le Likutei Yesod, referente a lo que es la emuná y lo que es Emet, lo que es la verdad y la fe, él nos dice lo siguiente: al dormir, la persona entra en la categoría de la emuná, lo que renueva su intelecto. En hebreo, intelecto se dice moach, que es la manifestación de su neshama, y consecuentemente esta renovación puede ayudar a alcanzar nuevos niveles de conciencias espirituales y de percepción de Akadosh Baruj Hu. De hecho, esta persona, cuando va y duerme, recibe una nueva neshama proveniente de esa Orja Ganuf, de ese destello de luz del rostro de Hashem Baraj. Ese es el consejo que nos da Rabbeinu Hakadosh. Ustedes se acuerdan cuando les dije ayer, y háganlo por prueba, pregúntenle a alguien, a un vecino, a alguien cercano a ustedes, ¿qué hay de nuevo? A ver qué te va a responder. Y como les dije, aquí yo les digo a los compañeros de la yeshiva donde trabajo, ¿qué hay de nuevo? Más Hadash, les digo, y ellos me dicen, en Hadash, no hay nada nuevo. ¿Cómo no va a haber nada nuevo? Miren el consejo que nos está dando Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman Mibreslev, nos dice que al dormir, esto es una renovación de la neshama de cada uno de nosotros. Y también, por medio de eso, hay una nueva alma en nuestras vidas, una nueva oportunidad que Akadosh Baruj Hu nos da para poder superarnos a nosotros mismos, poder cumplir con los mitzvot que Hashem ha establecido para cada uno de nosotros y poder trabajar sobre todo en la Geulah Shelema, en la redención y en acercar al verdadero Mashiach Sidkeinu, al verdadero Mashiach de verdad. Por primera vez, hay otras personas que creen que Mashiach vino. No vamos a discutir eso. Soy muy abierto referente a la enseñanza. Creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer rectificaciones en lo particular y en lo general. Rabotai, vamos a hablar también, estamos hablando de las segulot y de las tefilot que nos enseñan nuestros jajamim. Esos pequeños tips o esas pequeñas píldoras para nuestra alma. Una segulá, para el que no tiene hijo, escuchen bien esto, una segulá para el que no tiene hijos consiste en escribir para sí un Sefer Torah. Esa es una segulá que enseña nuestro jajamim. Shalom Gisela, shalom a cada uno de ustedes, Lenny que se conecta, Ariel, que ya lo saludé. Quedamos que nos íbamos a ver, Ariel, no me acuerdo cuánto me dijiste. Quedamos que nos íbamos a ver, a compartir un rato. Bueno, Baruch Hashem. Entonces, una segulá para el que no tiene hijo consiste en escribir para sí un Sefer Torah. Y este acto le será de utilidad para él. Dice que la alusión a esto se halla en el pasuk que está escrito en el Sefer Bereshit 5.1, que dice de la siguiente manera: con mis propios ojos vi que una mujer quedó embarazada. 6 meses después de haber escrito por medio de un sofer, perdón, no es que diga el Sefer Bereshit 5.1 dice eso, el Sefer Bereshit dice, el 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Eso es lo que dice. Najón, sí, voy a pedir permiso, Ariel, no te preocupes. Entonces, el autor de este libro, que se llama Sha'ar HaSegulot,
Dice, con mis propios ojos vi que una mujer quedó embarazada 6 meses después de haber escrito por medio de un sofer, un Sefer Torah, y ella dio a luz. De igual modo, a la persona que compra libros de Torah, la persona que compra libros de judaísmo, y esta persona los presta, esta persona presta los libros, Hashem le concede que tenga hijos en abundancia. Es una segulá que enseña nuestro jajamim. No es que una mujer va a escribir ella por sí un Sefer Torah, pero una mujer puede pagarle a un sofer para que un sofer escriba un Sefer Torah por ella. Ella dona el Sefer Torah a un Beit HaKnesset, a un Beit Midrash, a una sinagoga, etc. Y esto es una gran segulá para ella, para poder tener hijos. Ahora, ¿qué pasa? La persona no tiene para escribir un Sefer Torah porque realmente es muy costoso. Dice que la persona que compra libros de judaísmo y esta persona los presta o los dona a una institución, es una segulá también para que Hashem le conceda hijos. Así enseñan nuestros jajamín, y eso está escrito en Midrash Rabbah referente a Bamidbar para Shanaso 6. Ok, Rabotai, seguimos ahora entonces con nuestra enseñanza del Ramjal. El Ramjal nos habla cosas muy hermosas, nos habla cómo superarnos a nosotros. Realmente el Ramjal, habla de una manera que no es solamente, si nosotros nos ponemos a ver, no es solamente para Kelal Israel, no es solamente para la congregación de Israel, sino que el Ramjal habla para la persona en general. No importa si no es judío, si es judío, no importa. No importa la creencia que la persona pueda tener. Tampoco eso no importa. Aquí lo que importa, lo que está diciendo el Ramjal, es que si la persona quiere tener Devekud con Boreolam, la persona primeramente tiene que conocerse él, tiene que superarse, tiene que trabajar en su esencia como persona y poder lograr ese propósito en el cual Hashem ha dictaminado para él que tiene que cumplir su rol en este mundo y no andar imitando otros roles que no tiene que hacer, que no tiene que imitar, que no tiene que meterse en un papel que no está llamado a hacer. Y para esto le he dicho varias veces que es como, imagínense, cuando yo estaba pequeño, vi una caricatura donde una tortuguita quería ser un ave. La tortuguita quería volar. Y la tortuguita se la pasaba triste porque ella quería poder volar. Y hizo un trato con un águila. Y le dice al águila, regálame 2 de tus plumas, por favor. Y con ella, ayúdame a volar. El águila, de lo que recuerdo, porque fue hace algún tiempito cuando vi esa caricatura. Estaba yo requete chiquitico. El águila agarró la tortuguita, de tanto insistir la tortuguita, se la llevó hacia arriba, la soltó. Ah, ya me acordé. La tortuga le arrancó unas alas al águila y empezó a darle durísimo, empezó a ¿cómo se llama? A aventar hacia el viento, a aletear. Y resulta ser que la tortuguita no podía volar porque no está hecha para que vuele. Bekixur, la tortuguita cayó en el piso, se desplomó, se murió. Y sale el espíritu de la tortuguita con unas alitas pegadas en la caparazón. Y decía, ya por fin puedo volar. Ya por fin tengo mis alitas y puedo volar. Y realmente la comiquita es, o la caricatura, es una caricatura, si uno se pone a verla, wow, una caricatura con un mensaje fuerte, que uno estaba pequeño, uno lo ve y uno va, la caricatura, en fin, no le presta uno tanto atención, ya que uno crece, uno la medita en este plano que estamos hablando referente a la Torah y cumplir el rol que Hashem ha encomendado para cada uno de nosotros y el Ramjal nos lo enseña, es que hay personas que no están llamados a cumplir un rol que no tienen que hacer, y en el rol que él ha sido llamado
en ese rol, esa persona puede trabajar en la Geulá. Esa persona puede trabajar en acercar al Olam Abba, a este Olam Hazé. Puede trabajar en la Geulá, puede trabajar en la redención. Esta persona puede trabajar en el acercamiento del verdadero Mashiach, en la Geulá, en la reforma del mundo. Ser juntamente con nosotros los judíos, no es que nosotros seamos más que las naciones de la tierra, todo lo contrario. No es que seamos más, no estamos hablando de población, sino que Hashem simplemente nos entregó la Torá y nuestros ancestros en Matán Torá, al pie de la montaña del Sinaí, dijeron: Naaseh benishma, haremos y luego entenderemos. Y ya, y así quedó establecido. Hashem nos confió su Torá, cumplimos un rol específico cada uno de nosotros, y las naciones de la tierra también. Ahora esto abre un compás muy grande también, porque aunque no estamos hablando de clase de conversión, Bezrat Hashem, también pienso hablar referente a eso, clase de conversión. Esto no quiere decir que hayan personas que no sean judíos. Hay un concepto muy interesante que aprendí de un rab, de Rabino Andran Aniyar, si mal no recuerdo, creo que fue de él, referente en el libro que se llama, el libro habla de las transmigraciones de las almas, el secreto de la reencarnación. Habla, o creo que fue Ras Cohen, que fue uno de mis rabinos, le hicieron una pregunta, no recuerdo cuál de los dos fue el que lo dijo. ¿Qué pasa con aquellas personas que sienten un apego muy fuerte al judaísmo y esas personas ven algo judío, quieren apegarse, quieren acercarse? Realmente hay alma judía, así dice también el Arizal, hay almas judías que tienen que retornar. De hecho, dice el Zohar que el Mashiach no vendrá hasta que las almas de los conversos regresen. Y como decía el Rebbe de Lubavitch, no es el ger que se convierte, no es el goy que se convierte, sino el converso que regresa. Algo así, mal no recuerdo, enseña el Rebbe de Lubavitch. Lo estudié hace muchísimo tiempo. Entonces, Rabotai, hay un factor importante que nos habla el Ramjal referente a lo que venimos estudiando. Ayer estudiamos de lo que es el cinismo y de lo que es la frivolidad, y pudimos ver ya que estos conceptos, como nos los enseña el Ramjal, son realmente piedras en nuestro camino para la elevación espiritual de cada uno de nosotros. ¿Y por qué de esta manera? Porque de esta manera, cuando hay frivolidad, cuando hay frivolidad, cuando hay el desapego a Boreolán, es como una clipa, es como una cáscara para proteger el egocentrismo de nosotros. Lo explicamos ayer. Les invito a que se metan en la página web, haciéndole nuevamente publicidad a mi página, para que ustedes vean el shiur de ayer, Rabotay. Entonces, bueno, tampoco tan así, ¿no? Pero Baruch Hashem, tampoco tan así. Entonces, Rabotay, el tercer factor que nos habla hoy el Ramjal es de las malas compañías. ¿Qué podemos entender nosotros, Rabotay, por malas compañías? Un concepto muy simple. Aquellas personas que nos quieren alejar de hacer lo que es bueno. Esas son las malas compañías. Creo que no necesitamos de ser realmente jajamim, muy letrados para saber que es una mala compañía. Rabotay, con el permiso de ustedes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'ba'o. Hoy hizo un calor fortísimo. Aquí en Jerusalén estábamos 39 grados, sensación térmica de 40. Wow, Baruch Hashem por el fuerte calor que hizo hoy. Entonces, las malas compañías. Dice el Ramjal, el tercer factor son las malas compañías que hay alrededor de nosotros.
Así me dijeron que está lloviendo. Así me dijo mi hijo también. Eso es increíble. Que esté lloviendo justamente en este tiempo. El tercer factor, Rabotai, entonces son las malas compañías. Esto incluye, ¿qué cosa? Nos dice el Ranjal. Tanto a tontos como a pecadores. Así comienza el Ranjal de una manera sencilla. Nosotros pensamos que una mala compañía es aquella persona que comete transgresiones, que nos lleva a nosotros, Hasbe Shalom, Lo Aleinu. No digamos a nosotros, que lleva a otras personas a cometer transgresiones. Esa es una mala compañía. Ciertamente sí lo es. Pero el Ranjal está agregando aquí ahora lo siguiente. Está agregando a los tontos. ¿Y por qué a los tontos? Veamos qué dice el Ranjal. Nos dice que a esto se refiere el pasuk cuando dice, pero el compañero de insensatos se perjudicará. ¿Cómo así? ¿En dónde está escrito esto? Que el compañero de insensatos se perjudicará. Está escrito en el Sefer Mishlei 13:20, para los que les gusta llevar notas. 13:20 dice, el versículo completo es de la siguiente manera. El que camina con jajamim, el que camina con sabios, esa persona elementalmente se va a hacer sabio. Pero el que es compañero de insensatos se hará daño. Es obvio que la compañía de transgresores perjudicará espiritualmente al que busca desarrollarse como mejor persona. Por eso entonces aquí el Ramjal no cita ningún pasuk que lo demuestre. Pero lo que aquí quiere enfatizar es lo siguiente. Lo que aquí quiere enfatizar el Ranjal es que la compañía de tontos, la compañía de insensatos, también es perjudicial para el desarrollo personal de la persona. No solamente una persona que comete transgresiones, porque ese es el primer concepto que viene sobre nuestra mente. ¿Qué son las malas compañías? Las malas compañías son las personas que nos alejan de los caminos de Hashem. Son personas que cometen transgresión tras transgresión, averá tras averot. Pero el Ranjal no dice solamente eso. El Ranjal nos dice que también son los tontos. ¿Por qué? Porque son perjudicial para nosotros, para el desarrollo de nuestra persona. Fíjense lo que dice el Ranjal, para el desarrollo de nosotros como personas. Dato menos evidente, y por esta cita el versículo prueba entonces la validez de lo que nos está diciendo el Ranjal. El Ranjal se preocupa por nosotros de ser buenas personas. Rabotai, si usted quiere ser una persona educada, ¿con quién tiene que andar? Con personas que sean educadas, personas que sean éticas, personas que se conduzcan bien. Pueden haber personas que no te incitan a hacer lo que es mal, a transgredir las leyes de la nación donde tú te encuentras, las leyes de Boregolán. Pero puede ser que la persona sea falta de tarbut, sea falta de cultura. No tenga cultura, la persona no tenga modales cuando come, no tenga una buena relación social con los demás, no tenga, digamos, ese feedback con otra persona, sea una persona totalmente malhumorada. Esta persona que se la pasa con otro así, tarde o temprano va él a imitar esa conducta. Y a esto se refiere el Ranjal, que las malas compañías de nosotros no solamente son aquellos que nos llevan Hasbe Shalom Lo Aleinu, no son solamente aquellos que nos llevan por las sendas que son extrañas, sino también que no nos llevan a nosotros a superarnos como personas. No nos llevan a nosotros a tener aspiraciones personales, a querer surgir, a querer caviajol, a querer entrar a una institución, digámosla, a una yeshiva para poder estudiar Torah, o a otras personas a querer entrar a una universidad para poder tener un título universitario y que estas personas tengan una parnasá mejor, tengan un sustento mejor, etcétera, etcétera. A esto se está refiriendo el Ramjal, Rabotai. Y nos sigue diciendo lo siguiente.
Dice, podemos observar que en muchas ocasiones, sucede que incluso después de que una persona le queda clara la obligatoriedad de la labor espiritual y el cuidado con que debe de realizarla, de hecho lo hace la persona lo hace con negligencia o incluso llega a transgredir ciertos aspectos de ella, con el fin de que sus compañeros no se burlen de él o sea aceptado en su compañía. ¿Qué está diciendo aquí el Ramjal? Rabotay, yo creo que cada uno de nosotros, a la edad que tenemos, que ya somos maduros, creo yo, que todos los que estamos aquí somos maduros y otras personas tal vez están adolescentes y se están desarrollando, muchos de ellos hoy en día, o personas digamos también adultas, ellos por el fin de querer colarse o de querer encajar en medio de la sociedad y de ser aceptados por ellos, ellos se despersonalizan de cómo son y empiezan a tomar actitudes que no van de acorde a su manera de ser. Hasbe Shalom lo aleinu. Y esto enseña el Ramjal específicamente con el judío que siente pena de ser judío. Siente pena, cabiajol, digámoslo de alguna manera, de utilizar kippah porque va caminando en la calle y más, no aquí en Israel no se ve eso, pero está en Latinoamérica, Norteamérica, claro, hay conceptos también de judiofobia, etcétera, pero siente vergüenza de que lo vayan a ver con una kippah y lo vayan a decir tú judío. Hoy en día el concepto cambia mucho, este concepto cambia mucho por la judiofobia, por lo que ya todos conocemos, que no quiero ahondar en el live en este tema, pero veámoslo desde otro punto de vista también. Nos despersonalizamos nosotros. ¿Por qué? Por querer agradar a otras personas, por querer agradar a burlones, como nos dice el Ramjal en este sentido, nos despersonalizamos y es algo que realmente no es correcto que nosotros hagamos. Dice el Ramjal, no se burlen de él, a que hace referencia, no se burlen de él o sea aceptado en su compañía. El Ramjal aquí menciona dos de los factores que proporcionan que un individuo sea capaz de violar los principios, simulev, presten atención, los principios morales que él mismo considera válidos en aras de su integración en un grupo social. Rabotay, presten atención, el Ramjal no nos está hablando de un concepto espiritual trascendental. El Ramjal nos está hablando de algo de la cotidianidad de cada uno de nosotros. Él menciona dos de los factores que proporcionan que un individuo sea capaz de violar los principios morales que él tiene. La persona tiene principios morales que bien adquirió, cabiajol, por decirlo de alguna manera. La persona los adquirió en el seno, en el núcleo de su familia, que lo educaron con bien, lo educaron para ser una persona o una mujer con unos valores éticos de un estándar muy grande. Y esta persona, por querer encajar en medio de grupos cabiajol sociales que son bajos, cuando hablo de bajo no estoy hablando de que no tienen poder adquisitivo, estoy hablando bajo de mentalidad, bajo de conducta, bajo de educación, etcétera. Entonces él viola los principios morales que él mismo considera válidos en aras de su integración a un grupo social que muy posiblemente no valga la pena en ningún sentido. Y el temor, entonces, que esta persona va a tener temor a ser rechazado, va a tener temor de las burlas y el anhelo de tener amigos, lo va a llevar por una senda totalmente tortuosa. Y en ambos casos, el temor a la soledad y el aislamiento, el factor psicológico determinante
que Haz Beshalom, la persona entonces dice, me voy a hacer bandolero porque creo que esa es la moda. Ser bandolero. Hoy en día, ¿cómo está la sociedad? La verdad es que no sé, pero en mi tiempo, en los años 1990, no se me cae la cédula todavía, en los años 1990 hubo muchas modas, muchos paradigmas de los cuales uno veía en la televisión, que si el baile punk o punk, que si la ropa, que si no sé qué tal. Y si tú no vestías como tal, no estabas en la moda, no encajabas en el círculo social de los amigos y te sentías solo, te sentías despreciado. O si te vestías normalito, entonces se burlaban de ti. Muchos de nosotros quizás pasamos por eso. Pero hoy en día este sigue siendo el mismo factor, Rabotai. Y el Ranjal, ¿a quién creen ustedes que le está hablando? El Ranjal no le está hablando a personas que son chicos. El Ranjal, cuando escribió esto, cuando él escribió este libro, le estaba hablando a personas hechas y derechas, a personas ya adultas, a personas que por una u otra causa, por una u otra motivación, no sabemos qué ocurría, estaban abandonando su creencia del judaísmo para ser aceptado por medio de una sociedad, para ser aceptado por medio de un sistema que lo juzgaba por ser judío y en consecuencia le daba vergüenza decir soy judío. Hoy ese concepto es totalmente distinto, Rabotai. Mucho más con esta milhamá que tenemos, que se ha levantado gran cantidad de cosas, como decía un compañero, como decía Ariel, no sé si todavía esté, él decía, todo esto es necesario, como dicen nuestros profetas, que hayan dolores de parto para el advenimiento del Mashiach Tzidkeinu. Pero fíjense cómo nos habla el Ranjal. El Ranjal nos está hablando de una manera totalmente integral. El Ranjal nos habla de una manera espiritual. El Ranjal se preocupa para que nosotros también nos desarrollemos como persona. En el aspecto psicológico también, de la motivación que cada uno de nosotros tenemos. Y presten atención a lo que le voy a decir. Hoy en día, muchas féminas, para ser aceptadas dentro de la sociedad, hay una moda, no sé de dónde realmente lo sacaron, y no es que yo esté chapado a la antigua, pero hay una moda de implantarse silicón en todas partes del cuerpo. Y tú ves algunas señoras, chicas, no estoy criticando eso para nada. De hecho, hay alajá para esto. Está el Rab, ya le voy a decir el nombre. Tengo el nombre aquí del Rab. Un posej de no hace mucho tiempo, de bendita memoria, Moshe Feinstein, el referente a implantes, que una señora se ponga algo que no es de ella. Estamos hablando en cirugías. Hay ocasiones que sí se pueden hacer, según la halajá, otras que no se pueden hacer, pero al punto que quiero llegar es que muchas hoy en día se implantan silicón en los labios y uno dice, pero ¿para qué implantarse silicón en los labios? Y parecen ser como si le hubiesen dado un manotazo en la boca y tienen los labios hinchados. No estoy burlándome, quiero que quede muy claro de nada de esto, sino que estoy poniéndolo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque la persona dice, quiero ser aceptado dentro de la sociedad, una sociedad que es muy tiene muchos paradigmas en muchos aspectos, de un cuerpo perfecto, 90, ¿cómo es? 60, 90, 60, el hombre que tenga marcado los cuádriceps se llaman, en el estómago, los abdominales, que sea fornido, que tenga los bracitos formaditos, por salud. Todo esto está bien, no hay nada de malo por salud, pero cuando se hacen en otros sentidos, cuando se hace por querer encajar, por querer agradar a la sociedad, por querer yo verme bonito delante de los demás o bonita, muchas veces en este sentido nos está diciendo el Ranjal que se venden entonces principios morales y éticos que hay en nosotros. Puede ser el caso que no,
También puede ser el caso que no. Puede ser el caso que hayan personas que lo hagan y no han vendido sus principios morales, se mantienen en sus principios, son personas totalmente éticas, totalmente rectas, que siguen bajo su lineamiento. Realmente lo felicito. Estamos hablando de lo que nos dice el Ramjal, de lo cual esto sería abrir un abanico en muchos sentidos. Pero no nos quedemos tanto aquí. Sigamos a ver qué más nos dice el Ramjal. El Ramjal sigue diciendo entonces. Él nos dice, una vez más, podemos observar que en muchas ocasiones sucede que incluso después de que una persona le queda clara la obligatoriedad de la labor espiritual y el cuidado con que debe de realizarla, de hecho lo hace con negligencia. Él sabe que esta persona sabe que tiene que realizar una bodá espiritual para Boregolam, porque hay algo que nos enseña el Ramjal, y es que este mundo no es que el mundo verdadero. Este mundo es el mundo de las rectificaciones en el cual nosotros estamos. ¿Najón? Y la persona, por salirse de su perspectiva, entonces su labor espiritual que tiene que realizar lo va a hacer con negligencia. Cabiajol, digamos que no son todos, ¿sí? Pero es un consejo que nos da el Ramjal. O incluso llegan a transgredir ciertos aspectos de ella, es decir, ciertos aspectos de su labor espiritual como tal, con el fin de que sus compañeros no se burlen de él o sean aceptados en su compañía. Y a esto entonces el rey Shlomo advirtió respecto de esto cuando dijo: no te mezcles con los que te alteran. ¿Que te alteran en qué sentido? Con aquellos que alteran las leyes divinas. Es decir, este pasuk completo que habla de Shlomo Hamele es: teme a Hashem, hijo mío, y también al rey, no te mezcles con los que te alteran, con los que alteran las leyes divinas, con aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno llaman malo. No te mezcles con personas así. Mézclate con personas que éticamente sean honorables, con personas que éticamente sean correctas, con personas que éticamente te ayuden a una superación personal, a personas que no te alejen de tu concepto espiritual, de tu función espiritual que tienes. No te alejes de eso. Búscate personas que sean así como tú. Eso nos dice Shlomo Hamele, nos dice el Ramjal. Y sigue diciendo entonces: y si alguien te cita la enseñanza rabínica, la actitud de la persona siempre debe estar mezclada con la de la gente. Es decir, está escrito en la Gemara, para ahondar un poco más en este concepto, está escrito en la Gemara Maseje Ketubot 17a. En la Gemara parece implicar que siempre hay que seguir las convenciones y formas de comportamiento de los miembros de la sociedad en lo que uno sigue. Es lo que dice Maseje Ketubot, es decir, que pareciera que nos dice que debemos de seguir la ideología del país en el cual nosotros estamos. Pareciera ser que dice eso. ¿Qué dice el Ramjal? Dice lo siguiente: debes responderle entonces de la siguiente manera: esa enseñanza solamente se refiere a quienes se comportan como seres humanos, pero no a quienes actúan como animales. Es decir, Shlomo Hamele también advirtió: aléjate del hombre insensato, como está escrito en Mislei 14:7, el cual el versículo completo es: vete lejos del hombre insensato, pues quizás no conozca los labios de la sabiduría. Es decir, si tú piensas que la persona dice: sabes que estoy en medio de una sociedad, digamos, pongamos este ejemplo, estoy en medio de una sociedad que es totalmente consumista, entonces yo tengo también que ser un consumidor a gran escala. ¿Sabes qué? Estoy en una sociedad donde que el valor principal
es la apariencia externa de mi cuerpo y por tal motivo tengo que verme bello, tengo que verme bella, en el caso de las mujeres, y entonces en ese orden de ideas tengo yo que empezarme a operar el cuerpo para verme mejor porque es lo que dictamina la sociedad. Y el Ramjal lo que nos está diciendo, espérate, no es así realmente. No te vayas por ese concepto de lo que dictamina la sociedad, del consumismo o de lo que dictamina la sociedad, de la belleza estética, que realmente no es lo que importa. Rabotai, quiero que esto quede muy claro. Quiero que quede muy claro. No estoy hablando de que estemos en contra de que tenemos que estar presentables, de que tenemos que estar bonitos estéticamente, de que una mujer tiene que estar, digamos, hablo de mi esposa, para no tener inconveniente, de que mi esposa tiene que estar bella, ¿sí? Pero no rayar en el extremismo, digámoslo, del exhibicionismo. A eso es lo que se está refiriendo el Ramjal. Saber manejar una balanza en todos los sentidos. No estamos diciendo que ven y tienes que ser una persona jaredí, que no se baña, que huele mal, que las mujeres no se arreglan. No estamos hablando de nada de eso. El Ramjal nos está hablando de ser personas éticas, y cuando hablamos también de ser personas éticas, nosotros ser éticos también en nuestra manera de vestir, en cuidar nuestra salud. De hecho, el Rambam nos dice que tenemos que comer bien, que no tenemos que estar gorditos, que tenemos que evitar ciertos alimentos que son permitidos, pero si hacen daño a nuestro organismo, mejor no consumirlo, que tenemos que hacer ejercicio, estar en un Heder Kosher, en un gimnasio, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nada de eso está mal. Lo que estamos hablando es la ideología que está detrás de eso, que lleva cautiva a las personas a pensar de que eso es lo primigenio y es lo que vale, y que si no lo hago tengo burla de la sociedad y por tal motivo no voy a ser aceptado. Y a esto es lo que se refiere el Ramjal cuando dice las malas compañías. Es lo que se refiere el Ramjal. Ahora bien, sigue diciendo, David Hamelech por su parte nos dice lo siguiente. Dice, venturoso es el hombre que no anduvo en consejo de malvados. Es decir, como aparece en el Sefer Teilín 1.1, el versículo completo es, bendito es el hombre, que no anduvo en consejo de malvados, que no se detuvo en camino de pecadores y no se sentó en reunión de cínicos. Y sigue diciendo lo siguiente. Y respecto de este pasuk, Jajamín explicaron, si anduvo en consejo de malvados, eventualmente se detendrá en caminos de pecadores, de transgresores, y al final llegará entonces a que, al final esta persona llegará a la reunión de ¿quién? Llegará a la reunión de los cínicos. Es decir, está escrito en Maseje Abodá Zará 18b lo siguiente. Los Jajamín explicaron aquí que este pasuk del Sefer Teilim de hecho constituye una advertencia sobre el riesgo de generación moral gradual a la que está expuesta la persona, que inicialmente se junta con compañías negativas, incluso de una forma casual. Puede decir la persona, ¿sabes qué? Yo no lo hago siempre, lo hago casualmente me reúno con ellos, pero imagínense ustedes, otro ejemplo, esta persona, una persona de principios rectos, es noble, es una buena persona, y resulta que él casualmente se reúne con personas que hablan en doble sentido. ¿Saben lo que es doble sentido? Se reúne con personas que hablan doble sentido. Cada cosa que se dice la interpretan en doble sentido. La pregunta, ¿es esto correcto, Rabotai? ¿Es esto correcto que una persona que tenga principios de un estándar muy alto
esté hablando con doble sentido. A esto nos llama el Ranjal, a que nos superemos a nosotros, a que no seamos, como dicen en Venezuela, que no seamos chabacanos. En México chabacano es una pepita, algo así, una semilla. ¿Y qué es en Venezuela chabacano? Una persona que no tiene educación, una persona que habla de 10 palabras, lo que dice 11 son groserías. A eso se está refiriendo el Ranjal. Dice, no fija, andar obviamente expresa un comportamiento menos fijo y estable que sentarse con ellos, porque dice, casualmente lo hago. Por lo mismo que inicialmente se junte con individuos de escaso valor moral, pretendiendo que no será afectado por ellos porque su relación con ellos es solo ocasional o breve, y eventualmente será influenciado de una forma fija y permanente, e incluso por otros individuos de peor calidad moral. Qué hermoso el consejo que nos da el Ranjal. El Ranjal no nos está hablando de Kabbalah. El Ranjal no nos está hablando de conceptos esotéricos, conceptos profundos de la Torá. El Ranjal nos está hablando de ser personas éticamente saludables, personas éticamente con un estándar ético, moral alto, que no nos dejemos influenciar absolutamente por los escarnecedores, por personas que son burlonas, por personas que son frívolas, por personas que son cínicas. En una reunión donde hay personas que todas sus conversaciones son de doble sentido, ¿qué jugamos nosotros ahí? ¿Qué hacemos nosotros en una reunión así? De hecho, hay una costumbre en nosotros que está en la Torá, está en los Nevi'im, en los profetas, que no nos sentamos nosotros a comer con personas, no se vaya a malentender lo que voy a decir, con personas, es decir, borren lo que dije, comienzo otra vez. Si uno se sienta a comer, no en la mesa, en la silla, uno se sienta a comer, y en esa seudá que uno tuvo, no hubo divrei Torah, no hubo palabras de Torah, sino que se habló de cualquier tema, se habló de política, de conflictos, se habló de trivialidades, hubo chistes en la mesa, y no hubo divrei Torah, no hubo palabras de Torah, se considera que nosotros nos sentamos en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque la idea central del que nos sentemos a comer, no en la mesa, en la silla, y haya un banquete, es que haya divrei Torah, haya por lo menos una palabra de Torah, haya una enseñanza de Torah. Hay que procurar en eso, tener un alto estándar de comportamiento también cuando estamos en la mesa, saber comer, saber utilizar los cubiertos, saber sentarnos, saber dirigirnos hacia las demás personas. A esto nos está hablando aquí el Ranjal. El Ranjal no nos está hablando de esoterismo, aunque el Ranjal era muy místico. Él nos está hablando, Rabotay, de ser personas. Y ese es el concepto, es la enseñanza que yo les traigo hoy a ustedes. Ser personas, elevarnos. Queremos llegar a una cúspide espiritual muy alta. ¿Cómo pretendemos nosotros llegar a una cúspide espiritual muy alta si ni siquiera nosotros sabemos desarrollarnos como persona en este Olam Hazé, en este mundo presente? No sabemos cómo desarrollarnos como persona, no sabemos cómo elevarnos ética y moralmente, no sabemos darle un buen consejo a un compañero, lo vemos cabizbajo y nos burlamos de él, no sabemos darle palabras de emuná. Me hago entender, Rabotay, con lo que estoy diciendo. Sigue diciendo entonces lo siguiente. Y en otro lugar también dijo, no me senté con gente falsa. Odié la asamblea de malhechores, dice Shlomo Hamelech. ¿A qué hace referencia a esto? Los pesuquín completos son, no me senté con gente falsa, ni entre personas que son hipócritas. Odié la asamblea de malhechores y no me senté con malvados.
Aquí también David Hamelech habló de una generación moral progresiva, comenzando con la gente falsa y terminando con los malvados. David Hamelech, Shlomo Hamelech también, nos dan consejos en lo personal, cómo elevarnos como personas nosotros, cómo tener buenas cualidades, midot tovot, cómo superarnos a nosotros. Rabotay, ser éticos en todo nuestro comportamiento, ser personas, no ser cosas que no quiero decirlas. Y sigue diciendo, para ir terminando, Rabotay Bamoray, por ello, el ser humano tiene el deber, escúchese bien, tiene el deber de purificarse y limpiarse. ¿Cómo? ¿Cómo el ser humano tiene el deber de purificarse y limpiarse? ¿Cómo puede hacerlo? Rabbi Schlanger, nuestro gran compañero que nos está acompañando en este estudio que estamos haciendo del Ramjal con sus comentarios, él nos dice que es posible que aquí el Ramjal esté expresando los dos aspectos que constituyen la cualidad de vigilancia y Zeirut, es decir, Zeirut y ser Shomer y cuidado de uno mismo. En tal caso, esta frase actúa como síntesis de lo que esta cualidad implica. ¿Cuál cualidad? Del Zeirut, del cuidado de nuestras almas. Cada persona debe purificar su mundo interno. Cada persona debe purificar ese mundo interno que hay dentro de él. Debe purificar ¿qué cosa? Ahí empieza a desarrollar. Debe purificar sus pensamientos. Debe purificar. ¿Cómo debe purificar sus pensamientos? Que la persona no tenga pensamientos contrarios a lo que dicta la ética, lo que dicta la Torá, lo que dicta la sociedad en el sentido bueno de la palabra. Purificar mis pensamientos en ese sentido, purificar mis actitudes, purificar mis sentimientos también, saber purificarlos. Y esto me lleva a mí entonces a un conocimiento profundo de quién soy yo, a dónde voy y cuál es mi misión aquí en la tierra. Y además también debe limpiar su mundo externo, debe limpiar sus actos, debe limpiar su comportamiento hacia los demás. No tratar mal a los demás, tratarlos con respeto, con honra, tratarlo con el kabod, como decimos en hebreo, con el kabod que la persona se merece. Verlo más grande que yo, nulificarme yo delante de él, correr yo en saludarlo y no esperar que venga él y me salude porque digo yo ser más grande que él. Hasbe shalom lo aleinu. Rabotay, lindo lo que nos dice el Ramjal, desarrollarnos como persona. Y nos sigue diciendo Rabotay, para terminar, lo siguiente: y evitar seguir los caminos tortuosos del populacho que está hundido en la vanidad de las cosas temporales, y en vez de eso asentar su presencia en los patios de Boreolam y su residencia también en Akadosh Baruj Hu. Y aquí el Ramjal nos va a decir, el Ramjal va a resumir las 4 cosas que la persona debe hacer para adquirir la cualidad de Zeirut. Lo que estamos estudiando, aquí el Ramjal los va a resumir en 4 puntos. ¿Quieres elevarte espiritualmente? Entonces pon en práctica esto. ¿Tú quieres elevarte como persona? ¿Sabes algo? Tú como persona vales mucho delante de Hashem. Entonces no nos denigremos por querer ser aceptado en una sociedad contraria a los dictámenes de la Torá, contraria a los dictámenes de la buena costumbre. ¿Qué dice el Ramjal? Lo siguiente: purificarse, número 1, purificarse en su mundo interno, purificarnos nosotros en ese mundo interno, como dijimos anteriormente, nuestros pensamientos
nuestras actitudes, etc. Limpiar tu comportamiento externo, ahí es las actitudes que nosotros tenemos. Número 3, alejarse de las influencias sociales negativas. Número 4, acudir a lugares que promuevan el acercamiento a Boreolam o las buenas éticas en medio de la sociedad, centro de estudios, centro de rezos, etcétera, donde vaya la persona que él sienta que puede desarrollarse como persona. A eso nos llama el Ramjal. Entonces, 4 puntos nos dice el Ramjal: purificarse, limpiar su comportamiento, alejarse de las influencias sociales negativas y acudir a lugares que promuevan el acercamiento a Boreolán y que nos ayuden a nosotros a elevarnos como personas, a desarrollarnos como personas. Para terminar, que ya lo he dicho como 3 veces, dice lo siguiente. Aquí el Ramjal termina con esto. Y esta es la idea con la que David Hamele concluye los pesuquín anteriores. Lavaré mis manos en pureza y te rodearé y rodearé tu altar, oh Hashem, Elokai, oh Dios, mi Señor. Así termina. El Ramjal entonces nos habla cómo poder nosotros desarrollarnos. Bezrat Hashem, mañana vamos a estudiar la independencia moral frente a la sociedad. Fíjense ustedes que, no sé si se han dado cuenta, el judaísmo no es solamente cumplimiento de misbod, estudiar a la jod, más cumplimiento de misbod, andar como robots, así, todo cuadriculado. Hay cosas que sí son cuadriculadas, pero el judaísmo es integral. Cuando hablo de integral, que el judaísmo nos enseña a nosotros, nuestros jajamim, nos enseñan a nosotros en todos los sentidos, en el Avodah Hashem, pero también en desarrollarnos nosotros como seres humanos. Y eso nos está enseñando hoy día el Ramjal. Rabotai, les voy a poner una linda música. Descansemos un momentico, como es costumbre, y después hablamos del Sipur del día de hoy. Ya les dejo la música. שעמדה לעבוד עוד צריכים אותנו שלא אחד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו בכבוד שלומי שבת והיא שעמדה לעבודנו והיא שעמדה אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו עם בשבילך והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו
ולנו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו, לכלותנו עומד כל רגע לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו, לכלותנו, לכלותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. השתבח שם עולם. תודה רבה ליעקב. Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you. Wow, qué hermosa melodía. Sharit, Shalom. בוודאי, השם, רך קדוש ברוך הוא, מצילנו. בטח. רבותיי, Bamoray, qué linda melodía realmente. Wow. Mi rabino, mi Rab Yair Halach, él nos enseñó en una ocasión, Seher Sadil Ibrahá, él nos enseñó en una ocasión que hay almas que tienen que ser rescatadas, almas que tienen que conectarse nuevamente con Boreolam. Y mi Rab, él da muchas enseñanzas de Musar, se preocupaba por las personas, incluso personas no judías, les enseñaba también. Y él decía, es mi responsabilidad de buscar esas almas y de que regresen a papá, que regresen a Boreolam. Y siempre recuerdo esas palabras de él y lo imito, trato de imitarlo en ese sentido, de buscar esas almas que por una u otra causa se perdieron. El Rab, cuando estaba en vida, nos hablaba de una manera, digamos, de una manera cabalística, de una manera de secreto.
Y cada uno de ustedes, los que están aquí, son almas muy importantes para Boreolam. Almas de Hashem Yitbaraj. Almas que están buscando querer un acercamiento con Hashem, porque si no, no estuvieran aquí, no estuvieran estudiando conmigo, estuvieran en otros asuntos. Y son almas que tienen un hambre de Hashem y realmente les felicito por eso, porque están buscando de Akadosh Baruj. Rabotai, el shiur de hoy tiene por título El Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna. Una mujer de la aldea de Sales caminaba con alegría cerca del río que se llama Rominova, en la ciudad de Shluk. Cargaba en sus brazos a su pequeña bebita. Ella subió al puente para cruzar el río y llegar a otro lado de la aldea. De pronto ella tropezó con una de las maderas del puente y la bebita se le soltó de los brazos y cayó al río. La gente que vio lo ocurrido y no tuvieron esperanza por la vida de la niña que cayó al profundo río, ellos pensaron eso. Ellos vieron que la niña cayó al río y no tuvieron esperanza de que se salvara, ni trataron ellos de arrojarse para salvarla. Pero para su sorpresa, el cojín con la bebita flotaba sobre las aguas de este río. Los hombres la sacaron y se apuraron a ir junto con la mamá a la casa más cercana, por supuesto. Prendieron el horno y calentaron el pequeño cuerpecito que estaba muy frío. El milagro ocurrió. ¿Qué ocurrió? La niña se salvó. La pequeña se llamaba Traína, y siendo una mujer con unas buenas midot y con Yirat Shamayim, se casó con Rab Shlomo Salman, hijo de Rab Isahar Ber, un hombre que desde joven estudiaba Torah con mucho entusiasmo. Traína y Rab Shlomo tuvieron un hijo al que llamaron Eliyahu. Eliyahu fue un genio desde pequeño. A los 3 años de edad era experto en los 5 Humashim de la Torah. A los 6 años decía profundas drashot en el Beit HaKnesset. Y a muy temprana edad terminó el Shash, es decir, todo el Talmud. Él era nada más y nada menos ¿quién? ¿Quién creen ustedes que eran esta persona? Él era el Gaón de Vilna. Es seguro que Hashem sabía que Traína, la niña que cayó al río, que luego creció y se casó con Rab Shlomo Salman, es seguro que Hashem sabía que Traína iba a traer al mundo a esta Neshama tan Kedoshá que iluminó al mundo con su Torah. Rabbi Eliyahu Mivilna, mejor conocido como el Gaón de Vilna. Ese es el sipur del día de hoy. Y como les dije la otra vez, saquen ustedes la enseñanza. Y estos sipurín se los contamos a los niños, a los yeladim, para que ellos duerman pensando en nuestros sabios. Y de igual manera, para que ustedes piensen en los sabios, piensen en el siur de hoy, damos esta sipurim, que como dice uno de mis rabinos, Preminger, en ellos hay gran enseñanza si sabemos discernirlo. Rabotai, muchísimas gracias por conectarse conmigo. Un fuerte abrazo. Que tengan una linda semana. Todo lo mejor para cada uno de ustedes. Brajot, muchas bendiciones. Parnasá Tová, Besorot Tovot, buenas nuevas. Todo lo mejor para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Bezrat Hashem Bli Neder. Seguimos estudiando mañana. Y recuerden, el martes voy a estar en el Kotel. Voy a transmitir directo desde el Kotel con Rab Menashe a un grupo de chicos que van a estar ahí. Y también ustedes que van a estar del otro lado de la pantalla. Y así que aprovechen, si quieren mandar una petición al Kotel, háganla llegar en privado. Y yo voy a colocar el papelito de ustedes ahí en el Kotel. Es una segulá increíble, grande, créanmela de que es así. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias.